esta sensación de que el orden ha ido aplanando todo a través del sistema educativo, a tal grado que en este momento a través de los puntilla, digo yo, puntos de todo, punto para escribir, punto para esto, se aliena al sujeto, a los intelectuales o a los maestros para que hagan puntos y puedan cobrar más, y hay un olvido, una nueva actualización del olvido del sujeto. Y esto tiene que ver con esto de la pedagogía del bonsái, con esto de los parámetros y el orden. Porque si hay algo que hace la pedagogía del bonsái cuando va cortando delicada y amorosamente la raíz central, ¿cuál es la raíz central de un sujeto? Su pensar. Si yo le voy cortando delicadamente desde el orden la capacidad de pensar, que es la capacidad de conectarse con la realidad, con lo que está sucediendo, para poder ver qué hace con esa realidad, no para poder lamentarse o como hacen en los academicismos los eternos diagnósticos, ¿no? No es para diagnosticar, es para ver qué hago, que es distinto. Entonces, desde ese lugar, la pedagogía de la potencia está implicando una didáctica no parametral, pero acá viene el problema, porque en una práctica de la enseñanza que implica el cuidar que la raíz central se ramifique y crezca, eso le duele a la raíz, le duele a la tierra y le exige un cuidado especial al cuidador, ¿no? Una de las cuestiones más importantes a considerar es que nosotros en el discurso epistémico y por lo tanto el pedagógico, desde la potenciación del sujeto, de su propia subjetividad, no es un discurso deontológico, no es un discurso normativo. No, parte de las propias riquezas que implican fuerza y debilidad del ser humano. Es decir, manejamos la dialéctica fuerza y debilidad como una unidad. El hombre no es solo fuerte, es también débil. Y hay que enfrentarse con la debilidad del ser humano. O sea, no entramos en un juicio de calificaciones cuando hablamos de la minimidad. Hablamos de un hecho social. Que el orden exige que el individuo sea sumiso, que se desconozca a sí mismo, que no se asuma como sujeto. Y esto tiene muchas expresiones. Una de ellas es, por ejemplo, desarrollar en el marco de la potenciación la necesidad de ser sujeto. Es decir, porque el pensamiento no lo entendemos como un acto desgajado del resto del sujeto. Es decir, el acto de pensar expresa una dimensión del sujeto, pero en la medida que se limite solamente a una de ellas, como podría ser su capacidad analítica, es como externo. El conocimiento externo al sujeto no nos interesa. Nos interesa como expresión de su propia necesidad de ser sujeto. Y ahí creo que encuentra una de sus principales expresiones, la potenciación. La potenciación del individuo, mirada ahora ya no solo desde el punto de vista psicológico, sino del uso del lenguaje, significa la capacidad que tiene el hombre al usar el lenguaje de significar, puesto en términos más técnicos, de la capacidad de nombrar aquello que no conoce. Eso es un proceso educacional, sin duda alguna. Porque esto, lo estoy diciendo, se puede aplicar a un niño o a un adulto. Ahora, esta misma perspectiva, a partir incluso de la psicología cognitiva, y a partir de la gran problemática del uso creativo del lenguaje, para usar la terminología de Chomsky, que a su vez la rescata de la lingüística cartesiana, de Paul Royal, nosotros estamos también planteándonos qué pasa en la sociedad actual, tecnologizada, inestable, de constantes cambios con los adultos. Es decir, el problema de la formación, para ponerlo en términos pedagógicos, no se agota con el ciclo escolar. Nosotros pensamos que el hombre de la sociedad actual está en un proceso mucho más prolongado, por decir permanente, de constante capacitación o de formación para enfrentar las contingencias que la naturaleza misma de la sociedad de hoy le está planteando. Que es la dialéctica entre determinación del ser humano y autonomía del ser humano, a partir de una premisa fundamental que viene del siglo XIX, y es de que la realidad social no está determinada. El reconocer en la realidad social zonas profundas de indeterminación, como creo que lo decía hace un momento atrás, es fundamental entenderlas, porque desde allí es donde el hombre construye. Ahora, evidentemente no se trata de una adaptación funcional. Eso tampoco habría que excluirlo.
En la medida en que detrás de la potenciación o con la potenciación está presente también una estrategia de sobrevivencia. Y si la estrategia de sobrevivencia pasa por una adaptación funcional al mercado o a las estructuras laborales, yo no lo vería mal que se hiciera eso. El problema está en no reducirse a eso. Entonces, en ese sentido es donde la potenciación va más allá de la adaptación funcional. Es decir, va a trabajar en la capacidad de construcción trascendente, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué significa eso? Significa no entender a la realidad social como un conjunto de objetos que ya están ahí cosificados, clasificados y conocidos. Económicos, sociales, políticos, institucionales o tecnológicos. Sino que entender la realidad social como ya se pretende desde el historicismo alemán en adelante, entender como espacios de posibilidades, que de alguna manera está también presente en el pensamiento de Nietzsche. Es decir, es un espacio de posibilidades. Un espacio de posibilidades que de pronto el excesivo intelecto, la excesiva información, que era una de las cosas que se criticaba en el siglo XIX, impide reconocer. Entonces, el que exista el espacio de posibilidades no son el resultado de actos lógicos, derivados de premisas teóricas, sino que más bien derivado de la necesidad de encontrar realidades. Necesidad que tiene que ver con lo existencial del individuo, no solamente con su capacidad de manejar información. Y esa necesidad de ser hombre o de ser mujer, de ser sujeto humano, en una palabra, conlleva entender a la realidad social como conjunto complejo de espacios de sentido en las que el hombre puede desplegarse. Ese despliegue va más allá de la mera adaptación funcional. Implica esta otra idea, la idea de la construcción. ¿Construcción de qué? Construcción de sentido y desde sentido. Que implicaría, por ejemplo, comenzar a revisar lo que significan los conocimientos. Los conocimientos que tenemos acumulados, ¿tienen el mismo sentido para todos los seres humanos o solamente tienen sentido para algunos seres humanos? ¿Y qué pasa con aquellos para los cuales esos objetos de la ciencia no tienen ningún sentido? Entonces, relativicemos también la acumulación de conocimiento, es decir, relativicemos en términos de que el conocimiento no es el único mecanismo que potencia. En ese sentido puede ser tan importante o más importante que los logocentrismos, puede ser la presencia en el proceso formativo de los lenguajes simbólicos. Los que vienen de la pintura, de la música, de la literatura, por supuesto. De las propias comunidades. Y de las propias prácticas cotidianas. De ese saber cotidiano que no se procesa. Del progreso, como lo planteó la modernidad, en términos de que el conocimiento daba progreso, es muy relativo en términos de qué lugar se dice eso, en términos de qué sujetos, en términos de qué lugar ocupan en la geopolítica. Entonces, el saber de las comunidades quedó totalmente excluido de este saber de la modernidad, pero no solamente de las comunidades de América Latina, sino también de las comunidades que no son eurocéntricas. Se habla de un imaginario social colectivo que determina formas de vida, quitando la posibilidad de que ese imaginario se vuelva un condicionamiento para que el sujeto pueda crear. No, lo determina. Entonces, nos niega, nos anula. ¿Cómo puede ser que las comunidades, los pueblos originarios que existieron antes de Colón, hoy estén de moda con el encuentro de Kioto, que además no quiere firmar Estados Unidos? Entonces, hay un cúmulo de saberes que sí son saberes en el imaginario, en la cultura. La dimensión cultural quedó excluida del proceso de enseñanza-aprendizaje en el sistema educativo.